y 1 minuto de la tarde. Y damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo a nuestro webinar, a nuestro nuevo webinar del Colegio de APIs de Valencia, en nuestra casa, en la casa de los colegiados y asociados de Valencia. Y en esa casa, como no, está Julia Carrillo. ¿Cómo estás, Julia? Hola, Carlos. Buenas tardes. Pues genial, muy bien. Aquí encantada de nuevo de participar en otro webinar del COAPI. Qué ganas teníamos y aprovechando que se está uniendo las personas, que sabemos que ahora hay mucha actividad y valoramos muchísimo que la gente pues, nos acompañe en directo. Sabemos que queremos, ¿no?, que estén en directo aquí. Hoy tenemos a un gran invitado que muchos conocen por su especialidad en valoraciones, pero que te voy a decir te voy a dejar que lo presentes tú. Pero quería que todas las personas, a medida que se van conectando en el webinar, que en el chat nos dejen quiénes son, en qué inmobiliaria están, en qué zona y, sobre todo, que vayan preparando esas preguntas que le quieren hacer a nuestro invitado, que va a tener una presentación que va a dar algunas ideas, algunas pautas muy interesantes, así que atentos al webinar de hoy. ¿Quién nos acompaña, Julia? Pues nada, muchísimas gracias en primer lugar a todos los compañeros que van a estar esta tarde. Como bien decías, se agradece un montón que se conecten porque ya es hora de visitas, de trabajo y que estén pendientes de este webinar. Pues mil gracias a los que os vais a ir conectando. Y esta tarde pues tenemos el gran honor de compartir la tarde, este ratito, con José Ramón Pons. Es de todos, buenas tardes, José Ramón. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Es de todos, muy conocido en el COAPI, es un compañero que siempre se ha dedicado al tema de las valoraciones dentro del colegio, de impartir nuestros cursos de valoraciones inmobiliarias y que, bueno, pues que además es un compañero, y lo digo por mí misma, que lo tenemos siempre dispuesto y disponible a echarnos un cable en cada vez que tenemos complejidad en nuestros trabajos del día a día. Y nada, os dejo un poquito, él nos va a hablar esta tarde de temas de valoraciones en general y un poquito, pues eso, que él nos cuente. Gracias, José Ramón, por estar esta tarde con nosotros. Bueno, gracias al colegio por confiar en mí para esta ocasión y gracias a Julia y a Carlos por la presentación. Yo lo que voy a hacer, entiendo que esto es una especie de charla, diálogo, ¿no? Yo voy a hacer una presentación, que ahora la veréis, en la que voy a sobrevolar, digamos, por encima, el mundo de la tasación, que es un mundo, no sé qué ideas tenéis los que estáis aquí escuchándome de lo que es la tasación, pero es un mundo bastante más complicado de lo que parece a simple vista. Es decir, que hacer una tasación no es saber el valor de una vivienda y decirla, es decirla con un procedimiento, con un formato y, sobre todo, con una trascendencia que puede llegar hasta un juzgado. Por lo tanto, hay tasaciones muy amables que hacemos para nuestro cliente cuando viene al despacho y le decimos lo que vale su piso, y hay tasaciones con la navaja sacada y los cuchillos en alto en un juzgado, en una rueda de peritos en los que hay confrontación bastante dura. Por lo tanto, para todo eso es el mundo de la tasación, desde la más light hasta la más profunda. Yo aquí, por empezar un poco el tema, quería destacar el trabajo del perito. ¿Cuál es? En muchas profesiones el perito pues, es una especie de segunda actuación. Eso ocurre mucho en la mía que tengo de API y en la mía que tengo de arquitecto. Parece que la pericial es como una actividad secundaria. Bien, la pericial, al margen de las cosas que cada uno pueda pensar sobre ella, un país sin unos buenos peritos no funciona. Porque los pleitos se producen sí o sí. No hay escapatoria. Las relaciones entre las personas se complican, todos lo saben, no voy a explicaros nada especial, y acaban en un pleito que puede ser relativamente amable, con dos partes hablando en una mesa, o puede ser ya muy grave yéndose al juzgado. Y para todo eso se necesita la actuación de un perito que debe decirle a su señoría o a quien proceda: usted corte por aquí, porque su señoría no sabe por dónde va en ningún tema específico. Y el perito le tiene que decir corte por aquí, otro perito le dirá corte un poquito más a la derecha, otro le dirá un poquito más a la izquierda, habrá una confrontación, pero esa ayuda se precisa. Por lo tanto, la actuación del perito es absolutamente fundamental. Una cosa que quiero avisaros ya antes de empezar a hablaros del mundo de la tasación y de los programas y de las ayudas que tenemos, es que no hay ningún programa que valore, absolutamente ninguno. Ninguno. Afortunadamente para los peritos que trabajamos en eso y que nos dedicamos a esa actividad, el trabajo del perito es absolutamente insustituible. Los programas pueden ayudar, hacen los cálculos mejor o peor,
o más completos o menos completos. Pero el perito tiene que tomar decisiones constantemente en el proceso de elaboración de esos datos y de manufacturación, digamos. Los tiene que manufacturar para que queden elaborados en una cosa que se llama dictamen de tasación y que es la que se presenta después. Ese dictamen puede ser muy simple, un folio para tu cliente, o puede ser muy complejo, 80, 90 o 150 folios, depende de lo que sea. Y de la trascendencia del objeto. Entonces, sí que tenemos muchas ayudas, hoy sobre todo, que la informática está a los niveles que está. Podemos acceder a muchas web que nos dan datos, que son muy interesantes, obviamente, y podemos recurrir a todo eso para funcionar. Bien, la responsabilidad, sin embargo, esto es lo que quiero subrayaros, es la de quien firma. No vale decir, mira, es que el programa me dijo que era 22. No. Los programas dicen lo que sea, pero tú tienes que firmar. Una advertencia añadida a este comentario inicial es que no se puede dar ningún documento que salga de una oficina, de un agente de la propiedad, sin firma y sin fecha. Los documentos, responde la cara del señor que la firma. Y responde durante un tiempo, porque la pericial, yo creo que casi todos lo sabéis, por la norma ECO lo expresa así, ahora hablaremos después un poco de la norma ECO, tiene una validez de 6 meses. Por lo tanto, yo firmo hoy y dentro de 6 meses lo que dije ya puede ser que no sea verdad. Y tendré que rectificarla, ampliarla, mejorarla o analizarla. Bien, hecha esta primera aclaración, pues yo, si me permitís, voy a presentaros un PowerPoint en el que vamos a ir desglosando una serie de conceptos. En cualquier momento, pues por supuesto, creo que el procedimiento de estas webinars es que interrumpís. Y si hay preguntas de nuestros espectadores, pues así te las trasladaremos. Vale. José Ramón, mientras estás compartiendo pantalla o vas a compartir pantalla con tu contenido, aprovechamos para saludar aquí a José Ciscar, a Juan Antonio, a todas las personas que estáis conectándoos en este webinar, en un webinar donde José Ramón nos va a hablar de valoraciones, de tasaciones, la valoración para la gestión inmobiliaria, y que seguro que va a ser muy útil por la relevancia que tiene. Un país sin peritos lo pasaría muy mal, así que vamos a ver cómo tiene que ser un buen perito inmobiliario. Vamos adelante. Pues, con vuestro permiso, empiezo la presentación. Adelante. La valoración para la gestión inmobiliaria. Repito el título, porque en el propio título hay dos conceptos que tenemos que aclarar un poco, que son la valoración y la gestión. Ver lo que quiere decir. Lo presenta el colegio, al que agradezco de nuevo su confianza. Y... Ay, perdón, ¿ves? Bueno, he apretado 3 veces y no debería. Vamos a hablar de la gestión. La gestión se puede concretar en una operación de compraventa. Nos enfrentaremos, por tanto, con un comprador o un vendedor, que será un cliente nuestro. Se puede concretar en una operación de alquiler, nos enfrentaremos a un propietario. Nos enfrentaremos, quiere decir siempre, amablemente y profesionalmente. Y a un propietario o a un inquilino puede ser un cuaderno particional, en la que habrá unos herederos y unas partes implicadas en esa herencia que nos preguntarán y nos dirán qué pasa con cada una de las cosas. Y de entonces una serie de profesionales que todos conocemos y que respetamos, abogados, arquitectos técnicos y arquitectos, gestores, asesores fiscales, notarios, registradores, otros API, nos plantearán dudas. Y después pueden venir estos dos monstruos. Puede venir Hacienda y presentarnos una valoración complementaria si la cosa se va complicando y tengamos que hacer un recurso frente a la administración, que tiene un procedimiento establecido, o puede venir el segundo y el final. De aquí no pasa ya nunca, de los juzgados ya no hay más pasos. En un procedimiento ejecutivo, que es dentro de los juzgados el procedimiento más amable, digamos, que hay, porque, entre otras cosas, no llegas a tener relación con los clientes, sino que simplemente valoras, presentas en el juzgado y ahí se acaba. Yo, cuando empecé a hacer tasaciones, que eran los años 80, los procedimientos ejecutivos, que hoy se resuelven presentando una tasación en forma con sus 15 o 20 o 32 folios y toda la justificación, se presentaban obligatoriamente porque los jueces no admitían otro tipo de formato en un solo folio. El que se decía yo, José Ramón Ponmartí, agente de no sé qué, tal cual, con mi leal de saber y entender, este inmueble vale 25 millones de pesetas, punto. Y no decías nada más. Tenías que tener los documentos que te habían justificado llegar a eso guardados, pero no los presentabas. Hoy sí que se presentan. Y cualquier otro que requiera intervención de un perito, diréis, ¿cuál es el otro? Bueno, vosotros puede ser que hagáis un cuaderno particional para una herencia,
o que hagáis un cuaderno particular en una separación matrimonial y que esa valoración acabe en un juzgado. O sea, que a lo mejor sin comerlo ni beberlo y sin haberos apuntado a una lista de peritos de juzgado, que es la que hay en el colegio, podéis acabar en un juzgado, acabar en el buen sentido de la palabra, que se os requiera para que expliquéis la valoración, porque las cosas se complican. Yo tengo personalmente una herencia desde el año 2001, no 11, 1. Y la tengo en el juzgado desde entonces porque no hay forma de que se aclaren. La he retasado ya 7 veces, los peritos contrarios, que hay otros 3, lo han hecho así igualmente y no se aclaran. Bien, entonces eso puede ocurrir a cualquiera. Bien, y el otro concepto que he introducido, de la gestión, es la valoración. ¿Qué es el valor? Bueno, pues como todos sabéis, creo que esta frase la conocéis todos, se la atribuye a Antonio Machado, pero se la atribuye a casi todo el mundo, pero en fin, yo prefiero la atribución a don Antonio, que es un personaje que tiene mi afecto, ¿no? Dice que es cosa de necio confundir valor con precio. Y también decía Oscar Wilde que hoy en día el hombre conoce el precio de todo y el valor de nada. Bien, nosotros en realidad, y con todos los respetos a don Antonio, somos de los necios. Es decir, nosotros queremos conocer el precio. Cuando hablamos del valor de un inmueble, queremos saber su precio, es decir, la cantidad que alguien está dispuesto a pagar en un mercado libre para quedarse con ese inmueble. Por lo tanto, nosotros buscamos el precio. Tipos de valor, hay infinitos. Ahora os voy a hacer un pequeñísimo listado en el que veréis pues, todas las definiciones que hay en relación con el objeto, valores intrínsecos, de coste añadido. José Ramón, perdona, te vamos a interrumpir ya por primera vez. Esto es una muy buena señal. Sí. Tenemos una pregunta de Juan Antonio Beltrán que nos dice: José Ramón, ¿nos puedes diferenciar valoración, tasación y peritaje? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en realidad son casi sinónimos. Un peritaje se resuelve con una tasación o con una valoración. O sea, un peritaje es la actuación de un perito para decidir alguna cosa que está en cuestión. En este caso, lo que está en cuestión es el valor de un inmueble y eso se resuelve con la pericial que hace un señor en base a un documento que se llama dictamen de valoración. En realidad son 3 sinónimos. Muy bien. Serían prácticamente iguales. Muchas gracias. Adelante. Bien. Si veis, pues los tipos de valor, estábamos hablando de ellos, hay un listado enorme, aquí los tenéis todos, no vamos a repasarlos, valor en renta, valor de mercado, valor real, potencial, expectante, bueno, infinitos. Y en relación con el sujeto, los valores pueden ser subjetivos, objetivos, de afectivos, bueno, también muchos. Bien, todas esas definiciones de valor, nosotros normalmente lo que buscamos es el más importante de todos ellos en cuanto a ámbito que ocupa, que es el valor de mercado que se llama, pero a veces no. A veces tenemos que matizar, porque, por ejemplo, en un cuaderno particional, a mí me ha ocurrido que tiene su importancia el valor subjetivo. Es decir, hay una familia que decide que van a repartirse los bienes que tienen, te piden que hagas el cuaderno y que valores todos, y dicen, pero este inmueble concretamente, vamos a valorarlos todos a precio de mercado, y ahí te pueden hablar de si dentro de la horquilla coger los más caros o los más baratos. Normalmente en las herencias se ponen precios de mercado en la horquilla más baja, puesto que se va a adjudicar a los miembros de la familia y no se pretende sacarles el dinero exactamente, sino hacer paquetes compactos. Pero se dice uno, que es la casa familiar, la casa que todos queremos porque es la mejor, que tiene un valor subjetivo, a ese le vamos a incrementar en un porcentaje. O sea que a veces no buscamos solamente el valor de mercado, sino que nos metemos en otros caminos. Ese dictamen de valoración, bueno, aquí tenéis más conceptos de valores, justiprecio, usufructo, en fin, todos esos os sonarán y aquí tampoco se trata de que los analicemos todos. Todo se resuelve con ese dictamen de valoración o de tasación o con esa pericial, con ese peritaje que ha preguntado antes Beltrán. Normas de conducta de ese dictamen. Bueno, tiene que ser universal. Universal quiere decir que no se puede expresar en milímetros cuadrados, en palmos. Yo he visto escrituras en palmos, que aún existen. Pues, lógicamente habrá que hacerlo en euros y en medidas que todos entendamos. Y tiene que ser ponderado en todos los sentidos de la palabra. Es decir, que hay que aplicar el principio de prudencia. Entre 2 valores mayor o menor, pues debes coger siempre el menor y después tiene que ser considerando con ponderación, valga la redundancia, todas las opciones que hay. Después debe ser
sobrio, es decir, que no hay que escribir una Biblia, se trata de escribir lo necesario, pero todo lo necesario. Tiene que ser lógico, tiene que haber una argumentación que permita que alguien que no entiende de valoraciones, porque al final los documentos que elaboramos los peritos acaban en manos de gente que no entiende de periciales ni entiende de valoraciones, y lo leen. Tienen que poder seguir el hilo de la argumentación, por tanto tiene que ser lógico, no puedes pasar de un concepto al anterior, al siguiente, tienes que llevar un orden mínimo, que eso está marcado. Tiene que ser proporcionado a su extensión, como os he dicho, puede haber periciales que se resuelvan en un folio, porque son para tu cliente que viene a la oficina y que simplemente le dice lo que vale su inmueble, y puede ser algunos muy largos. Y yo he presentado tasaciones de 120 folios para un solo inmueble, porque había que ver el inmueble, claro, pero en fin, se puede llegar a eso. Tiene que ser completo, tiene que contener todo lo necesario. No es muy de recibo decir que esto se hace según el artículo 35 de la norma ECO. Si dices esa cita, pon el artículo 35 de la norma ECO, porque cuando lo reciba esa persona que no entiende ni lo que es la norma ECO ni lo que es el artículo 35, querrá leer en concepto de que has aplicado tú ese criterio. Y entonces hay que transcribirle el artículo. Tiene que tener la foto, los documentos necesarios. Y después tiene que ser, esto muy importante, veraz y resultado del reconocimiento personal del inmueble. Sabéis que hay una sentencia que anuló algunas tasaciones que hace la Administración porque lo hace en base a coeficientes de zona sin llegar a visitar el inmueble. Y reforzó en ese aspecto el trabajo que hacemos los peritos, que sí que visitamos el inmueble. El inmueble es absolutamente imprescindible reconocerlo siempre, incluso en casos como un ejecutivo en el que no te van a dejar entrar, porque habrá una bronca entre las partes y no te van a permitir el acceso, pero por lo menos vas a ver la zona, y en todas las periciales hay que hacer una foto, por lo menos de la fachada, para que se vea que has estado en la zona. Bien. Los métodos de valoración pues son varios, lo vamos a ver muy por encima, ya he dicho que vamos a sobrevolar. El primer método es el método comparativo, que es el más importante, aunque es el más denostado y el menos apreciado en la bibliografía y en la legislación, es sin embargo más importante porque todos los demás, como ahora veremos, cuelgan de él. El método comparativo nos puede servir para inmuebles de rústica y de urbana, para valorar inmuebles de rústica y de urbana. El método residual, que es el segundo método de importancia, nos sirve para valorar solares urbanos. Si sumamos los dos, método comparativo y residual, llegaríamos al método del coste de reposición o de reemplazamiento, que se llama así, que nos permite tasar cualquier tipo de inmueble, para inmuebles urbanos y de rústica. Y después está otro método que se descuelga un poquitín de todos ellos, porque es muy específico, que es el de capitalización de rentas, que nos sirve para valorar una renta o un inmueble en base a la renta que produce. También sirve, lógicamente, puesto que es capitalización de una renta, inmuebles de urbana y de rústica. Después hay una serie de métodos legales que son accesorios y que están muy controlados, digamos, por la legislación que los define. El mínimo legal para VPO, que sabéis cuál es. Las VPO no se pueden vender más de lo que dice un módulo. Las valoraciones fiscales, que son los coeficientes esos que nos pone Hacienda para declarar las ventas y las compraventas, los usufructos, las nudas propiedades, las servidumbres, la expropiación, las valoraciones humanísticas, la valoración catastral. Y después hay algún método específico muy curioso, yo simplemente os lo señalo aquí para que lo veáis, no sé si lo conocéis, que es el de la primera acogida, que sirve para locales comerciales y que tiene un interés bastante alto, aparte de que tiene una lógica de peso muy importante, y que acepta Hacienda. Como Hacienda, por ejemplo, no acepta el método comparativo, pero sí que acepta el método de la primera crujía para los locales comerciales, que consiste en, aquí tenéis un ejemplo, en dividir un local comercial en cuadrados de 5 por 5, entendiendo que una crujía, que es la distancia que hay de un pórtico al siguiente en una estructura, la crujía estándar es de 5 metros, dividir el local en cuadrados de 5 por 5, los cuadrados, la superficie de esos cuadrados que den a fachada valdrían el 100% de lo que valga el local en la zona, y a medida que se van retirando hacia el fondo o van perdiendo fachada yéndose hacia los lados izquierda o derecha, valdrían un 5% menos, de forma que el de la cuarta crujía valdría un 20% menos. Esos metros se puntuarían con un 20% menos de lo que es el local. Con eso consigues rebajar los precios de documentos que te presenta Hacienda. Hacienda te presenta la contradictoria, te dice: usted tiene un local de 200 metros a 1.000 euros el metro, que sabemos nosotros que es el precio, 200.000. Bien,
El precio, Hacienda casi lo acierta siempre. Pero lo que no acierta, porque no lo conoce, es la forma del local. Y ese local puede ser un infierno de esos típicos de un pasillo de 20 metros por 5 y al fondo se abre el patio de manzana, con lo cual ese local no vale a 1.000 metros. 1.000 euros el metro, que es lo que vale en la zona, porque tiene una depreciación a medida que se va yendo al fondo. Y este método es un método muy antiguo, pero que se sigue utilizando y que si alguna vez tenéis que utilizarlo, yo os recomiendo que lo apliquéis sin ninguna duda. La legislación que se aplica es la ECO 805, que es normas de evaluación de bienes inmuebles para las entidades financieras, que sirve para todo tipo de valoraciones, porque ahí nos informa de la metodología para cualquier tipo de valoración. El Real Decreto de Normas Técnicas de Evaluación Catastral, que lo vamos a machacar si hacemos tasaciones permanentemente para valor residual y de reposición. Y el Reglamento de Evaluaciones de la Ley del Suelo, el 1492/2011, que nos servirá para valoraciones urbanísticas en caso de expropiación, de tener que gestionar un PAI o cosas de ese tipo. El método comparativo, que es el primero que vamos a ver, es el más importante, porque todos los demás, como veremos, cuelgan de él, ya lo he dicho. Es un método directo que permite, comparando una serie, todos lo hemos hecho, y lo hacen no solamente los peritos y los agentes de la propiedad, sino cualquier persona. Te dice, yo quiero vender mi piso en 150.000 porque mi vecino lo ha vendido en 120.000 y yo tengo una reforma preciosa en la cocina del cuarto baño. O sea, que eso es un método comparativo, bien que light, pero es un método comparativo. El método comparativo que tiene esa falta de fama, digamos, científica, porque parece que es un poco la cuenta de la vieja, se puede complicar hasta el infinito, como ahora veréis con algunas cosas que os voy a mostrar. Bien, conceptos importantes que hay que tener claro para aplicar el método comparativo es que aplicamos la media ponderada, no la media aritmética de los pisos. Es decir, nosotros hacemos un listado de mercado que sacamos de las informaciones que encontramos en las webs y no hacemos la media, sacamos los precios unitarios de los inmuebles, no hacemos la media aritmética de esos, sino que hacemos la media ponderada, que es otra cosa. La media ponderada, aquí tenéis un cuadro típico en el que ponen distintas superficies y distintos precios. La media aritmética de esos precios, fijaros que son superficies de 100, que es un cuadro un poco absurdo. Superficies de 100, 500 o 1.000 y valores de 1.500 o 1.000, la media aritmética daría 533. Pero la media ponderada, que es coger el precio total, la suma de 100.000 más 250.000 más 100.000 y dividirlo por la suma de toda la superficie, que son 1.600, da 281. Bien distinto. Y esa es la media que aplicamos, porque nosotros queremos saber a cuánto se vende el metro cuadrado tipo de la zona. Por lo tanto, hay que darle el peso a cada una de las medidas. Aquí, por ejemplo, en este caso tan absurdo que os he planteado, el local que tiene 1.000 metros de superficie pesaría mucho más que el local que tiene 100 metros, porque tiene mucha más superficie, y su valor es mucho más pequeño e influye mucho en el valor. Por lo tanto, siempre media ponderada, no aritmética. Lo digo porque en muchas periciales se aplica la media aritmética, no hay que hacerlo así. Después, el otro concepto muy importante es el de la desviación estándar y la horquilla de valores. La desviación estándar es un concepto matemático que genera, todos sabéis que cualquier listado, la edad de los que estamos aquí presentes ahora mismo, se puede hacer en una curva de Gauss. Habrá alguien que está justo en el punto medio de la curva, arriba del todo, que tiene la edad media, y yo me saldré muy por la derecha y alguien se saldrá, porque será muy jovencito o muy jovencita, muy por la izquierda. Pero, Ramón, ¿me oyes? Sí, te oigo. Vale, mira, te hago un inciso porque Ana Mora, una de nuestras asociadas, nos pregunta, tengo una duda y nos pregunta que cómo podría ella valorar un local en Chaflán, qué medias ponderadas o cómo puede valorar que sea en línea, que sea Chaflán, qué bueno, aplicarías ahí. Vamos a llegar a eso un poquito más tarde, porque, por ejemplo, el catastro tiene un coeficiente para edificaciones en Chaflán que el propio catastro dice que valen un 15% más que los que tienen una sola fachada. Vale. O sea, hay una serie de coeficientes con los que podemos matizar nuestras tasaciones que están en la ECO y sobre todo están en la norma esta que hemos dicho, la 1020 del catastro, que te permiten ajustar la tasación, el tipo medio a las características propias de tu inmueble. Eso es lo que se llama la homogeneización, que aquí está reflejado en esta pantalla, y supone que siempre apliquemos coeficientes. En principio, los deseables son los del catastro, aunque hay muchos. Ahora veremos un pequeño listado de cosas de ese tipo que pueden surgir. En principio, un chaflán, según el catastro, vale un 15% más que un local o que una vivienda que está con el que tiene una sola fachada. El catastro dice una fachada vale 1, 2 fachadas, delante y detrás, vale 1,10
y 3 fachadas y un chaflán vale 1,15. Ese es lo que dice el cadastro. Y lo podemos aplicar. Bien, aquí tenéis, estábamos hablando de la desviación estándar que hace esa horquilla, que permite hacer esa curva. Y fijaros en este listado muy elemental de 4 cifras que suman 28 todas ellas, un listado de cosas que hubiéramos cogido, cuya media aritmética es 7. Pero la desviación estándar calculada, la desviación estándar es la media de las desviaciones. Eso no es un problema calcularlo porque hay una fórmula en Excel que te permite obtenerlo y se obtiene matemáticamente. La desviación estándar de esos listados es 8 para el primero, 5 para el segundo y 1,15 para el tercero. ¿Qué quiere decir eso? Que el tercero, que se ve a la vista, es un listado muy compacto. Lo que no podemos es intentar sacar la media de un listado que sea muy heterogéneo. No podemos sacar media de áticos junto con pisos sin ascensor de 4 alturas. Un cuarto sin ascensor porque no tiene nada que ver. Hemos de buscar ya de forma natural la homogeneización. Eso nos lo permite hacer la desviación estándar y la obtención de la horquilla de valores. Un ejemplo de horquilla de valores es aquí tenéis un listado, por ejemplo, de una tasación que hice yo en Venta del Moro. El tipo medio era 441,78 de esa media que está en la columna de euro metro cuadrado, y esta es la desviación estándar. Yo la calculo matemáticamente en 203 y entonces establezco una horquilla que va desde el precio más barato, que es la media menos la desviación estándar, hasta el precio más caro, que es la media más la desviación estándar. Este es un típico gráfico de horquilla de valores, que serían esas dos rayas, la azul y la roja, la más alta y la más baja de la horquilla. El tipo medio, esos 441, serían la bola verde, el valor medio de la horquilla, y la posición de mi inmueble dentro de esa horquilla. Yo tengo que decir dónde está mi inmueble. Una cosa que os quiero subrayar es que muchas tasaciones se hacen al valor medio, al tipo medio, cuando resulta que el tipo medio solo lo tiene un inmueble de todo el listado. La mitad menos uno están por encima y la mitad menos otro están por abajo. Luego, el tipo medio será casualidad que el tuyo lo tenga, pero será casualidad. Tú tienes que, en ese listado que está marcado entre las dos rayas, en esa horquilla que va de 238 a 645, tienes que posicionar tu inmueble. Si no tienes datos porque no lo has podido ver, pues lo posicionas en un tipo medio. Pero si lo has visto y sabes que es el mejor del mundo, pues lo posicionas en la parte de arriba de la horquilla. Y si sabes que está en muy malas condiciones, lo posicionas en la parte de abajo. O sea, que ese trabajo es el que os digo que tiene que hacer necesariamente el perito y que no hay ninguna máquina que lo haga. Tú sacarás la media, sacarás la horquilla y decidirás la bola roja dónde la ubicas. Si a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo o en qué posición. Y después está la homogenización, a lo que estábamos haciendo referencia con la pregunta que ha hecho Julia. Bien, aquí hay una serie, bueno, esta es una tabla típica de homogenización que utilizo yo, pero en fin, cada uno utiliza la suya. Pero como veis, aquí en las líneas verdes hay unos coeficientes que son los que me permiten homogeneizar, es decir, a partir de una media de un valor que tengo obtenido, aproximarlo a mi inmueble. Estos coeficientes son esos que se sacan del catastro o de la norma ECO o del Real Decreto de Valoraciones del Suelo, que te los permiten obtener. Hay muchísimos coeficientes, no vamos a entrar en ello porque la homogenización es un proceso bastante complejo, pero es el proceso que debemos aplicar. Bien, datos para el método comparativo. Pues bueno, siempre tenéis que tener en cuenta que el artículo 9 del Real Decreto 1492 dice que la información debe darse preferencia a la información procedente de estudios y publicaciones realizados por administraciones públicas competentes. Aparte de las que nosotros tengamos comunicados, si podemos conseguir datos de una institución pública o de una administración pública, será siempre preferible para hacer una tasación. Bien, el Colegio de Registradores, por esto lo digo, que no es una administración pública, pero es una institución que tiene su respetabilidad. Sabéis que tiene una aplicación, que es el MVI que llaman, Método de Valoración Inmobiliaria, que nos permite obtener los datos de los registros en la zona que nosotros le marquemos. Es una aplicación muy interesante, no solo para hacer tasaciones, sino también para el trabajo estándar de una oficina, porque en un momento que venga un cliente, pues le puedes decir lo que se ha vendido en su propio zaguán, si es que se ha vendido algo, porque está en el registro. Por tanto, el MVI es muy interesante, es muy barato, no sé si vale 160 o 180 euros al año, y tiene una aplicación muy buena, muy buena. Bien, el otro método oficial, digamos, sería el Ministerio de Fomento, que tiene unas estadísticas muy completas. Aquí veis que yo he recortado solamente el año 2019 y el 2020 para las capitales de provincia de la comunidad, pero lo tiene para toda España y lo tiene desde el año 95. Esta tabla es infinitamente larga hacia la izquierda y sube hacia arriba a toda España y baja de abajo hacia toda España. Es muy larga.
Bien, de esa tabla, apuntando esos datos, se puede llegar a elaborar una tabla como esta, que esta ya es una específica que yo tengo elaborada para los precios de Valencia, en los que se ve el precio de cada año, el 2017 en T, bueno, yo la tengo desde 1995 hasta 2020, y se ve el precio y yo le he añadido una columna en la que se ve cómo se va modificando, cómo va evolucionando el mercado en cada, por ejemplo, del año 2017 un T que valía 1.099 bajó un 1,57% al 2T que valía 1.081 y así sucesivamente. Y en orden decreciente a la inversa. Una vez tienes esta tabla elaborada, pues puedes conseguir un gráfico como este en el que ves la evolución del mercado que todos conocéis desde 1995, cómo ha ido subiendo, cómo en 2007-2008 llegó a la cumbre y cómo se pegó el castañazo. Y ahora en Valencia, pues se ha remontado un poquitín, según el Ministerio. Estos son datos que tiene el Ministerio, pero que tienen la fiabilidad que tiene el propio Ministerio. Bien, después hay otros muchos actores a los que podéis acudir, a Vitale, Idealista, Fotocasa, en alquiler, que cada uno da sus valores y pues de esas ofertas habrá que matizarlas en algún caso porque estos son ofertas, así como el MVI son operaciones realizadas con seguridad, que no tienen ya matiz porque se ha escriturado por eso. Estas son ofertas que convendría matizarlas con algún coeficiente a la baja, porque todos sabéis que se pide 100 si consiguen 92 o 98 o no sé cuántos. A ese respecto, pues Tecnocasa publicaba hasta el año 2012 este tipo de registros en los que se veía el diferencial que había entre por ejemplo, para Valencia, Valencia pues en el año 2009 era el 92,72, o sea, lo que conseguía era el 92 de lo que pedía y después en el año 2010, el año siguiente, había bajado al 91. Bien, todos sabéis que hay un regateo de un 10, un 12 un 15%. Vale. Otro AOE muy interesante, que sí que os cito que si no la conocéis, es Trovimap. Porque Trovimap, una vez le das la posición de tu inmueble, te saca esta plantilla en la que cada chincheta, si la tocas, como se ve abajo, aparece un cuadradito en el que te pone los metros y el precio unitario que se pide. Y si vuelves a tocar ese cuadradito, te aparece ya este que lo puedes recortar y adjuntar. Es muy fácil porque vas pinchando las chinchetitas y te van saliendo todas y lo vas recortando y te lo vas quedando para tu informe. Y si ya pulsas esta más grande, que pone contactar, te lleva a Idealista, a Vitale o a la que sea. Y te sacas la ficha completa. Y entonces es muy fácil de manejar esto, mejor que ir a Vitale por un lado, a comprar casa por otro, a no sé quién por otro, pues vas a este y sabes que no repites el inmueble porque tocas el que está de verdad en operación. Bien, método residual, que es el segundo, es un método que simplemente es un método aditivo que consiste en, a partir del valor de venta del inmueble, ir restándole los costos que tenemos para llegar a esa posible venta, que es entre ellos en la compra del solar, ese es el que desconocemos, pero sí que sabemos todos los demás, lo que cuestan los arquitectos, las licencias, la construcción, etcétera, etcétera. Restamos todo y nos da, este es un ejemplo, es un gráfico, es un método aditivo. El suelo sería una de las partes, la construcción sería otra y el resto, los gastos y beneficios de la promoción, las licencias, todo sería otra. Conociendo los dos cuadraditos, los dos volúmenes de arriba y sabiendo cuál es el precio final de venta, puedes deducir cuál es el valor del suelo. Pero por el método residual yo puedo calcular lo que valen los lápices que gastó la inmobiliaria. Si tengo todos los datos, incluidos solo menos ese, pues lo que quede será lo que se gastó en papelería. Por lo tanto, se puede calcular cualquier cosa. Habitualmente se calcula el suelo. Conceptos importantes es que el valor residual se calcula siempre por el principio del mayor y mejor uso. No se calcula para lo que hay construido, sino para lo que podría haber construido, porque los solares valen con independencia de lo que hay encima. Tú puedes ir a una parcela de 1000 metros en la que han hecho un chalet de 200, muy guapo, todo muy bien, pero la parcela, según la normativa, en la Liana es 0,33, la edificabilidad. Cabrían 330. Luego, a esa edificación le faltan 130 metros todavía. La parcela vale por los 330 que caben en él, no por los 120 que se han construido. Eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Es el principio del mayor y mejor uso que está en el artículo 3 de la orden ECO, como veis aquí. El valor catastral se calcula con una fórmula que es la fórmula del catastro, que es valor en venta partido por 1,40. El FL es un factor de localización que utiliza el catastro que nosotros no utilizamos. En definitiva, es valor en venta partido por 1,40 menos costo de la construcción. De forma que es un cálculo que se puede hacer de cabeza. Si el valor en venta de un inmueble son 1.400 euros el metro y el costo de la construcción son 600, ¿cuánto
¿Cuánto vale el suelo? 1.400 partido por 1,40, 1.000 menos 600 de la construcción, 400. Ese es el valor residual del suelo. Lógicamente, en la mayoría de las operaciones no son tan sencillas, pero es una operación muy sencilla y que tiene muy pocas trampas. Esa es la virtud que tiene el método residual, que es muy fácil de detectar si hay una trampa, ¿eh? En otros métodos no. Entonces, Ramón, el método residual, disculpa, es sobre todo para solares, para casas antiguas, para casas... Claro, el método residual calcula solares. Solares o casas muy destruidas, ¿no? Supongo. Bueno, casa muy destruida que se entienda que no se va a aprovechar la construcción. Vale. En una casa muy destruida, que eso es un problema que ocurre muchas veces, en una casa que está en ruina, digamos, cuando valoras el solar debes valorar también lo que cuesta convertir eso en solar, que es derribar. El derribo. Porque no es lo mismo heredar un solar limpio que heredar un solar con una chanca encima. Tienes que derribarla, tiene un menor valor. En ese caso habría una minusvaloración en concepto del derribo necesario para llegar a que eso sea un solar limpio y aprovechable, ¿eh? Bien, el método del coste de reposición es, como antes hemos visto en la presentación muy general, es el que suma los dos anteriores, nos genera el valor de mercado y nos lo genera con esta fórmula que pone aquí, C más por K, que quiere decir valor del suelo más costo de la construcción afectado por un coeficiente que ahora veremos qué quiere decir, y por un coeficiente K de mercado que nosotros en principio lo debemos utilizar siempre como 1. Es decir, el método de reposición calcula el valor de la reposición de un inmueble. ¿Cómo? Calcula lo que valdría solar con el mayor y mejor uso, el solar en condiciones de nuevo, cuánto valdría, que eso es lo que vale, y después intenta hallar el costo, lo que valdría reponer esa construcción. Por lo tanto, lo que hace es reponerla a nuevo. Tiene que aplicar primero el valor residual y después el costo de reposición. Y lo que hace es reponerla a nuevo con los costos que podemos encontrar en muchas ayudas que tenemos, que ahora las veréis, y después la deprecia ese costo, esa construcción, que a nuevo hoy a lo mejor son 804 euros el metro, pero está hecha una chanca, no lo está muy envejecida, tiene una edad determinada, le aplica unos coeficientes de depreciación por edad y por estado de conservación, y lo ajusta a la realidad. Suma los dos valores y le da el costo de reposición. Este es un cálculo típico de un costo de la construcción en el IBE. En el IBE, el Instituto Valenciano de la Edificación, tiene una aplicación accesible a todo el mundo en la que te da el costo de la construcción desde el año 80 hasta el año de hoy, de cualquier tipología. Como veis aquí, tú puedes elegir entre medianeras, abiertas, vas puntuando esas bolitas que tiene y al final te dice que, en este caso, para noviembre de 2020, una construcción de este tipo abierta, de tetrillos o plantas, que no está en centro histórico, realidad básica, valdría 531,07 euros metro cuadrado. Y eso lo dice el IBE, que es un instituto oficial de la Comunidad Valenciana. Otras comunidades no lo tienen, nosotros sí que lo tenemos y tiene un trabajo enorme. Y acercaros a la web del IBE porque tenéis otras muchas cosas que pueden seros de utilidad para muchas cosas, ¿eh? Pero la del costo de la construcción es inmediata, es muy sencillita de manejar y puntúa las bolitas que necesitas para definir tu inmueble y te sale el costo de la construcción. Y ya te digo que desde el año actual, noviembre del 20, hasta el año 1980. Es decir, si os tenéis una pericial en la que tenéis que calcular a cómo se construyó en el año 85, podéis ir al IBE y el IBE os dirá cuánto costaba la construcción de ese inmueble en ese año. Es muy interesante de manejar. ¿Vale? Bien, a partir de ese reemplazamiento bruto, que es el de nuevo, le tenemos que aplicar unos coeficientes, que son los coeficientes de antigüedad, que son un montón. Aquí tenéis una tabla, pero son infinitos, son muchos más que estos. Estos son los del catastro, pero los hay en el Real Decreto de Valoraciones del Suelo, los hay en la ECO. Tienes que utilizar el que quieras, preferiblemente siempre el catastro, porque el catastro tiene una fiabilidad mayor. Y después unos coeficientes de estado de conservación, que son muy elementales, normal 1, regular 0,85, deficiente 0,50, que es el caso ese que me has preguntado antes, Julia, y si fuera ruinoso valdría 0. El inmueble ese que tiene encima una construcción que está en estado catatónico, pues vale 0. Bien, una vez hecho todo eso, pues te sale un cuadro como este es el cuadro que yo manejo habitualmente, en el que aparece el costo de la edificación, 151.000, y ha aplicado los coeficientes de edad de 0,92 y de estado, como veis, de 1, te aparece el suelo. Claro, esto tiene detrás todo un procedimiento, pero al final llegas a este cuadro. Y al final te da un valor de reposición de 227.000 en bruto, que añadiéndole el 1,40 del valor, los beneficios del promotor y sus gastos generales, llevaría a que ese inmueble, a costos de reposición, serían 318.452. Bien, esto es lo que hay. El valor de capitalización, que ese ya digo que es el
es un valor que se descuelga un poquito de la generalidad de los usos porque es muy específico. Se trata de obtener el valor de un inmueble para que, puesto a un interés determinado, nos dé la misma renta que está generando el alquiler. Su expresión matemática es esta, ya la conocéis todos, es un poquito compleja de aplicar. Y aquí la clave es conocer la I del denominador, el tipo de capitalización al que se hacen las operaciones. El cálculo pues, es una operación inmediata. Aquí tenéis, por ejemplo, un inmueble que se alquilara a 650 euros al mes y con un tipo de capitalización que aquí está subrayado en rojo con el 3,5. ¿Cuánto valdría? Pues valdría 222.000 o 257, porque es dividir esa renta por el tipo de capitalización. Y ya está, y te da la capitalización, no tiene más secreto. Bien, y ya estamos acabando. Al final, en principio, el resumen de lo que os he hablado es el método comparativo. El método comparativo permite el paso al método residual. La suma de ambos los dos permite el paso al método del costo de reposición y después aparece el método de capitalización que queda un poco como al margen, pero todos ellos, y por eso pongo esta flecha azul, todos ellos, los tres de abajo dependen del de arriba, del método comparativo. Si no tienes un buen método comparativo, puedes olvidarte de aplicar cualquiera de los otros, porque no vas a tener ni un buen valor residual, ni un método, no vas a tenerlo. Entonces, si nos falla el método comparativo y lo perdemos el residual, perdemos el método del coste de reposición y perdemos la capitalización. Lo perdemos todo. Y aquí pues acabamos la presentación, porque ya no tenemos nada más que decir. ¿Vale? Ha sido muy interesante, Bien, José Ramón, para el tiempo que teníamos. Y sobre sí, todo, la verdad, a toda velocidad. Ha sido rápido, pero tenemos nuestros espectadores, son espectadores que están pues con mucho conocimiento al respecto y seguro que hay alguna de las preocupaciones que te llegan cuando das los cursos. ¿Cuál suele ser, con respecto al tema de los métodos de evaluación, esa preocupación más habitual que te preguntan, que les inquieta a los inmobiliarios? Bueno, una preocupación un tema que preocupa profundamente a los agentes de la propiedad es cuál es su campo de actuación. Legalmente, nuestro campo de actuación es el método comparativo, de forma que en un recurso contra Hacienda, por ejemplo, que hay que aplicar método residual o método de coste de reposición, no podemos intervenir, porque la Hacienda entiende que el método... Por eso os he dicho al principio que el método comparativo, que es la clave, es que es la clave de toda es la piedra de toque, ¿sabes? Es la piedra angular. Sin embargo, pues no tiene la apreciación debida porque parece que es un método muy de andar por casa, porque bueno, te coges unos valores, haces una media, pero no. Hacer una horquilla cuesta lo suyo y hacer una homogenización cuesta muchísimo más que lo suyo. Por lo tanto, no es así. Tiene una complejidad, incluso matemática, bastante alta. Pero bueno, es un método que se ha despreciado siempre porque no son fórmulas que se entienden y sabéis que a los legisladores y a los que hacen las normas les gusta poner cosas que nadie entienda más que ellos. De forma que se complique la vida. Esto debe ser muy... En vez de simplificar... Cuando no lo entiendo debe ser que es importantísimo. Bueno, ese es el criterio un poco general. Entonces, esa es la preocupación que tiene la mayoría. Nosotros debemos trabajar solamente con el método de comparación. Bien que a nuestras oficinas llegará de todo. Claro. Y llegarán arquitectos que están presentando un recurso y te dirán, oye, si no me dices el listado de inmuebles a la venta, si yo no tengo un comparativo hecho por ti, no puedo seguir. Y le tenemos que ayudar. Y en cualquier caso, tenemos que conocer cuáles son todos los demás para poderlos aplicar, porque pese a que nuestro entorno es ese, muchísimos compañeros, digo muchísimos en superlativo, han tenido que hacer para valoraciones judiciales método de reposición a montón y método residual, muchos. Así es, muy bien. Pero es verdad un poco lo que ha dicho José Ramón. Hay que hacer unos informes muy claros, sobre todo para que puedan entenderse en las manos de cualquier profesional. Y ha pasado que yo creo que desde los juzgados muchas veces se llaman APIs porque el método comparativo al final es muy fiable, ¿no? No sé si está conmigo José Ramón, y es fácil de entender. Una vez es verdad que en un juicio nos pasó, ¿no? Que decía, y esta señora que es API, ¿por qué la han llamado en vez de llamar a un arquitecto? Y la misma jueza dijo, bueno, pues que ella conoce los valores de mercado, ¿no? Lo mismo, estaban un poco tirando para atrás mi informe y fue la misma juez, la misma señoría, sí. Mejor con un informe de precios de mercado, ¿no? que a lo mejor uno más complejo, más complicado, y para este caso, para lo que se trataba, que era de una herencia o una casa familiar. La ventaja enorme que tiene el método comparativo, que es por lo que a mí me gusta, es porque mentir es bastante difícil. Si tú tienes un listado,
de ahí sale una media y después tendrás que decir por qué subes o bajas la media. Mientras, por ejemplo, en el método del coste de reposición, que empiezas a utilizar un montón de coeficientes, yo puedo conseguir, y os lo digo tal y como es verdad. Tú dime que un inmueble que sabes que vale 150.000, yo te haga un método del coste de reposición en el que salga por 72.000 y yo te lo clavo. Te lo clavo a 72.528,37 céntimos. Exactamente. Porque empiezo a manejar coeficientes que nadie entiende y nadie puede... Bueno, no, perdón, lo he dicho, que mucha gente entiende, pero es muy difícil de supervisar. Y yo te hago ese cuadro que habéis visto al final en mi presentación, te lo pongo a 72.518,27. Exacto. Y ahora vete tú a averiguar dónde está la trampa. En cambio, los métodos que son evidentes, como el método de comparación, son muy, muy transparentes. Y esa es la grandísima ventaja que tiene. Por tanto, es un método muy deseable. Sí. Julia, tenemos aquí varias preguntas, ¿verdad? No sé si quieres, tenemos una de InfoServiloft sobre una herencia. ¿Se la puedes compartir a José Ramón? Mira, José Ramón nos comenta InfoServiloft, que nos comenta para un reparto de herencia, la cual tiene parcelas en cultivo agrícola, una casa y una explanada de secadero. Las edificaciones, tengo claro que con el método comparativo las puedo realizar, pero con las parcelas agrícolas me surge la duda al no ser una expropiación forzosa. Al no ser una expropiación forzosa, ¿qué método debería utilizar? Bueno, para la valoración agraria se tiene que aplicar lo mismo que para los inmuebles. En principio, el comparativo. El tipo de... La valoración urbanística, si fuera una expropiación, como ha comentado esta compañera o compañero, no sé quién es, si fuera una expropiación habría que aplicar el decreto, el 1492/2011 de valoraciones de la ley del suelo. Y ese decreto obliga a valorar por capitalización de la renta. Es decir, tendrías que averiguar qué renta produce esa parcela y capitalizarla. Eso es imposible. Así con todas las palabras, con sus 4 palabras, como diría aquel, imposible, es imposible de calcular. Entonces, al final lo que hay muchas ayudas. Si esta persona tiene alguna necesidad, que me llame y yo le diré, porque hay estudios del Ministerio que habla de las rentas posibles calculadas de distintos tipos de cultivo y capitalizando esa renta lo podrá conseguir. Pero al principio el método más deseable es el comparativo. Si aquellos son naranjos de Navel, pues habrá que ver en cuánto se venden los naranjos de Navel de la zona y aplicar. Y si es secano, si es trigo, regadío o viña, pues habrá que ver en cuánto se vende la viña y aplicarlo a la parcela, punto. No tiene más. El método comparativo, puro y duro. José Ramón, nos pregunta José Manuel Pastor si puedes repetir cómo se calcula el valor catastral. Bueno, el valor catastral, podía repetir cómo se calcula, pero el valor catastral es el valor más complejo de calcular. El catastro parte de un módulo básico para toda España que se define políticamente en el consejo que tenemos allí en Madrid de 350 señores que viven a costa nuestra. Aquellos señores deciden cuánto va a valer cada vez el módulo, porque si lo suben o lo bajan, todos los IBIs van a repercutirse. Y a partir de ese módulo básico empieza a aumentar el zoom y apuntar hacia tu zona. Va a tu provincia, va a tu ciudad, va a tu barrio, va a tu zona, va a tu calle y va a tu inmueble. Y cada vez que da ese paso, aplica unos coeficientes que tiene establecidos, que los tienes en la documentación del valor del catastro, pero que son muy complicados. El MBRE, MBC, MBV, hay muchos. Y al final apunta a tu inmueble y te dice tu inmueble a partir de ese valor original, pues vale tanto y te aplica un IBI. Muy bien. El procedimiento catastral es un procedimiento muy, muy estandarizado porque hacen 15 millones de valoraciones de inmuebles de urbana todos los años. Fantástico. Julia, estamos llegando al final de este webinar que ha sido muy interesante. De hecho, creo que esto ha generado interés para poder realizar un futuro curso, otro nuevo curso, José Ramón, que Bien. puedas ampliar toda la información y el conocimiento en cuanto a las tasaciones y valoraciones. Muy bien. Julia, ¿alguna cuestión más? Yo quería comentar, José Ramón, ya sabes que en nuestro día a día trabajamos con valores de comparativos de mercado. Cuando tú los sacas, utilizas absolutamente todas las variables del mercado. Es decir, cuando a ti te piden que tases una vivienda, utilizas MBI, utilizas portales, utilizas las ventas que has hecho tú en el último. ¿Dónde más te basas tú? ¿Qué es lo que le da más importancia? Porque notamos determinado inmobiliario que los valores del MBI a veces no son tan rápidos
ni está todo registrado, ni son un poquito más bajos quizá de los que se está moviendo en ese momento el mercado. Entonces, tú en tu caso, ¿cómo lo haces? ¿Qué es el día a día nuestro? Sí, yo normalmente procuro utilizar los dos métodos, mercado y registro, y después los comparo para ver qué pasa. El registro, efectivamente, como tú has comentado muy bien, es un procedimiento mucho más estático que no reacciona frente a las incidencias que puede tener el mercado. Eso le pasa al método del coste de reposición. Cuando se hacen dos valoraciones por el método comparativo y por el método del coste de reposición, el del coste de reposición suele dar más bajo o diferente. ¿Por qué? Porque el coste de reposición, que va a valores de módulos y de coeficientes estándar, no aprecia las incidencias que hay en el mercado, mientras que el método comparativo sí que las puede apreciar de forma inmediata. Tú estás en la zona de Melilla, si no recuerdo mal, ¿no? Y ahí sabéis lo que pasó en el año 2002 o 2003, cuando se abrió la posibilidad de que se hiciera la FE. Claro. Que subió, en aquel año el precio de Melilla subió en total un 64% en un solo año. Es decir, que variaba un 5% anual. Eso no se detecta ni en el MVI ni en ninguna web estática. Eso se detecta en la calle. Eso se detecta en la calle, que es donde estamos nosotros y donde se sabe cómo funciona el mercado. Por eso el trabajo de la gente de la propiedad es tan necesario. Además, sabéis que vosotros, al final, que Hacienda recurre a nosotros vías interpuestas, porque hace llamadas para ver precios, y todos mis compañeros arquitectos, sinceramente, lo saben, y te lo digo, llaman a los APIs para saber que les digan los valores. Porque como arquitecto no llegas a saber el valor, ni siquiera de aquello que construyes. Porque a veces haces la finca y no te dicen el valor final por lo que lo han vendido, ¿eh? O sea, que ni siquiera de lo que construyes llegas a saber el valor. El mayor valor añadido de un agente inmobiliario creo que es pisar la calle y pisar la calle, efectivamente. Muy en contacto con el precio. Conocer muy bien lo que pasa en esa zona, todos los pisos en venta, lo que eso realmente... es insustituible. Eso es insustituible. Ahí estamos. Y somos los únicos profesionales que estamos en la calle. Por lo tanto, los únicos que conocemos de verdad esas incidencias del mercado, que son a veces muy importantes y son puntuales, pero son muy trascendentes. Por lo tanto, José Ramón... Pasó aquí con el Mestalla. Cuando pusieron el Mestalla, digo aquí porque yo estoy en Campanar, cuando pusieron el Mestalla, pues los bajos de la calle Nicasio Benlloch que empezaron a subir, pero al día siguiente. Se dijo va a ir el Mestalla y al día siguiente los bajos empezaron a subir, los alquileres se reventaron y todo el mundo compró, mucha gente compró pensando en hacer un bar maravilloso ahí para los partidos de fútbol, que de momento ahí están. Ahí está. José Ramón, las personas que dicen que las máquinas, los programas van a poder sustituir este conocimiento de un inmobiliario a la hora de valorar, tú todavía no lo ves. No, jamás. No, eso no lo veo. O sea, yo lo veo con absoluta seguridad. Eso no será jamás. Y más en España, porque fíjate que en Estados Unidos, donde hay veces que ves los barrios, que son casas exactamente iguales, ¿no? Una tras de otra, que están registrados todos los valores de venta, son públicos, tú entras en el portal inmobiliario y puedes ver la última venta, el precio del último alquiler, sí. Pero aquí con esta variedad de fuentes, a veces poca transparencia, el retraso en la información, nuestro papel es muy importante. No, tú fíjate que el catastro, más valoraciones que tiene el catastro es una máquina, es esa máquina que tú dices. Y yo te garantizo que el catastro no acierta los valores. Y de hecho yo he hecho recursos al catastro, infinitos no, ojalá, pero muchos. No acierta los valores porque no sabe, no puede ver el inmueble. Y si no ves el inmueble, tú no puedes valorarlo. Ya puedes aplicarle ciencia infusa y coeficientes. El catastro, lógicamente, no puede ver los millones de inmuebles que hay en España. Y lo valora por ese criterio de zonas pero no acierta en ningún caso. Y otras webs que se han atrevido, sí. El BBVA, por ejemplo. Sí, el BBVA valora que tanto se habla, ¿no? El BBVA yo he comparado alguna vez y el desastre es atómico. Sí. Teníamos que haber empezado por esta conversación, teníamos que haber comenzado con esta conversación porque refuerza la idea de lo importante, de esta fortaleza que tiene el inmobiliario en cuanto al conocimiento del mercado, esas valoraciones en base a su experiencia y al día a día de todo lo que pasa, ¿no? Creo que eso lo repito, que no hay forma de sustituir a la cabeza pensante, no hay forma. Sí, y no lo conseguirán jamás, no se puede. Nos comenta por aquí sí. Rafael Chorro, José Ramón, que es una pregunta muy directa para ti. ¿Qué es lo que más te sientes tú, arquitecto o API, cuando haces tasaciones? Bueno, cuando hago tasaciones API. Yo como arquitecto de tasaciones no sé nada.
Mi conocimiento como arquitecto es 0,02. Todo lo que sé de tasaciones lo sé por mi trabajo como agente de la propiedad. Bien que la profesión de arquitecto me encanta y la hago con mucha satisfacción y la practico. Pero para valoraciones, mi conocimiento es exclusivamente como agente de la propiedad. Y la relación que he tenido con vosotros, compañeros que me habéis dado datos y toda la experiencia que he tenido en ese ambiente exclusivo. Y yo te digo, porque lo conozco, que mis compañeros arquitectos no tienen ni idea de tasar. Sí, sí. Y cuando hacen una buena tasación, que la hacen, es porque se basan en los datos que les ha proporcionado alguna agencia amiga o algún agente de la propiedad. Si no, no lo consiguen. Hoy De hecho, a mí me llaman muchos compañeros. Oye, ¿tienes el listado? Pues sí, te lo doy. Oye, ¿tienes? Te lo doy. Sí. Muchos. Pues vamos a seguir trabajando a nivel de marketing, en potenciar esa fortaleza que tenemos y seguir viendo que la máquina está por detrás nuestro y que tenemos que seguir avanzando y confiando en nuestro futuro. Sí, antes llegarán a jugar bien al ajedrez y ganarnos a todos que a hacer valoraciones. Lo malo es los errores y los problemas que generan estas aplicaciones de valoración, que al final pues desvirtúan mucho a una persona que tenga desconocimiento o realiza una venta por primera vez. También dan menos valor al trabajo de un API, ¿no? Que parece como que la propia máquina lo puede hacer. Y cuando comete el error, ¿quién tiene que venir luego a resolver la situación, ¿no? Un agente inmobiliario. Vamos a ver si eso con más comunicación también por nuestra parte de lo que a lo que se debe de enfrentar un prospecto vendedor y ese tipo de situaciones en la valoración, que es muy importante tener en cuenta el precio de salida de una casa al mercado. Efectivamente, eso es así. Confunde muchísimo al cliente y el cliente al final termina, pues eso, tienes que terminar centrándolo porque tiene tanta información y a veces falsa que... Y ahora ese es un problema, Julia. Es una mala operación, ¿sabes? Porque yo he visto propiedades con la aplicación, por ejemplo, del BBVA en mi barrio de 40.000 euros más a una casa que yo no sabía que no valía más de 120 y la tasaba y decía pues, el cliente que valía 40.000 euros más. Imposible. Pero claro, cogen estadísticas de viviendas que nada tienen que ver con la suya y hacen las medias y han fastidiado totalmente la valoración de la vivienda. Y al final al cliente lo han mareado, ¿sabes? Entonces vienen aquí un poco a que le aclaren. Es una barbaridad. Es como ir al médico con el diagnóstico hecho por internet. Y decir, oiga, internet dice que tengo cáncer de próstata, ¿usted qué me dice? Pues vamos a verlo. No tiene ningún sentido. Pues es lo mismo exactamente. Te vienen con la tasación del BBV o de quien sea y te dicen, es que esto vale tanto. No, perdona. Eso no vale tanto y te lo voy a demostrar inmediatamente. Fantástico. Tenemos que despedirnos. Julia, José Ramón, hemos llegado al final de este webinar. Tenemos aquí un comentario de Tu Mi Casa, José Ramón, que te dicen que a ver si te pasas por la oficina de Requena y les pasas a ver a Lola de Tu Mi Casa. Te saluda, aprovecha aquí por el chat. María Elena nos dice que muy interesante, que muchas gracias, José Ramón, por compartir la experiencia. Muchísimas gracias a todos los espectadores que habéis estado en directo, a los que vais a estar en diferido. Recordar, estar en directo, que es muy importante para nosotros, compartir las preguntas. Y Julia, creo que el próximo webinar también es un webinar que va a ser muy interesante, ¿verdad? Sí, por supuesto. Va a ser con José Ignacio de Diego, es un miembro de CRS y nos va a contar pues, sobre temas del día a día, del mundo inmobiliario, de negociaciones, y creo que ahí sí que tenemos un campo súper abierto y que nos encantaría que fueseis más compañeros y todos los colegiados y asociados que podéis conectar. Muy bien. Sabemos que es una hora complicada, como antes he comentado, pero siempre se puede buscar. Siempre, si uno se organiza, seguro, claro que sí. Y estar juntos un ratito. Muchísimas gracias. De otra manera, que no sea esta. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, José Ramón. Muchísimas gracias, Julia. Muchísimas gracias a todos. A vosotros también, José Ramón. Sí, gracias a todos. Por estar ahí también esta tarde con nosotros, acompañando. A vuestra disposición siempre que queráis. Muy bien, fantástico. Pues nos vemos en el próximo webinar. Anotaros, miércoles 9. Creo que va a haber un cambio en la hora, que serán las 4 de la tarde. Todavía no lo tenemos confirmado, pero creo que va a ser, vamos a hacer un cambio para tomar el café con los webinars del Colegio de APIs de Valencia. Así que atentos al próximo webinar del 9 de diciembre con José Ignacio de Diego, instructor CRS y CEO de Bon Lar en Rivas Vacia, Madrid. Nos vemos muy pronto. Hasta el próximo webinar. Chao, chao. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.